Hola, muy buenos días. Feliz día para todos. Son las 8:11 de la mañana. Ya estamos en vivo por La Gran Aldea y estas son algunas de las noticias más destacadas en www.lagranaldea.com. No está planteado un gobierno en el exilio ni que el presidente Guaidó haga una resistencia desde afuera. Esto lo dice Miguel Pizarro en entrevista con La Gran Aldea. El comisionado especial ante Naciones Unidas reconoce que la dirigencia se ha desconectado de la sociedad venezolana, por lo que ve necesario un reajuste en las fuerzas opositoras que permita unir a los liderazgos a pesar de las diferencias internas. Miguel Pizarro es enfático al decir que tenemos el reto como políticos de recuperar la relevancia y la pertinencia, no podemos ser narradores de lo obvio. También hay un artículo titulado ¿Para qué sirven los informes de Naciones Unidas? Personalizar in extremis el valor del contenido de los informes, como en el caso de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no le hace justicia a los equipos técnicos que conforman esas instancias, ni a la sociedad que se ve afectada por la violación masiva o sistemática de sus derechos fundamentales, que es de donde proviene el grueso de la información que los sustentan. También vamos a recomendar hoy el último capítulo del podcast del exministro de Energía, Humberto Calderón, titulado Historia del petróleo en Venezuela. Es la última edición, pero por supuesto los capítulos anteriores están disponibles en la página en YouTube de La Gran Aldea. Pero vamos de inmediato a revisar si ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Laureano Márquez, humorista, politólogo, también con estudios de teología, estudios de filosofía, para conversar no solo del panorama nacional, sino también lo que es mantenerse conectado a Venezuela a través del humor. Hoy, desde el exilio, Laureano Márquez hace un mes también presentaba la plataforma de periodistas en el mundo, de la que forma parte. Vamos a esperar la división de la pantalla para conversar con Laureano Márquez, humorista, politólogo, con estudios, como él mismo lo dice, inconclusos de teología, de filosofía, de todo. ¿Cómo estás, Laureano? Bueno, Hola, caminando. ¿cómo estás? Sí, ya voy a buscar un lugar un poco a la sombra donde detenerme. Espérate que voy a aprovechar que el lugar está en verde para correr. Lo bueno es que no hay que estar pendiente de que te roben el teléfono. No, aquí en este momento no, afortunadamente. Y ahora voy a aprovechar otro semáforo. En lo que cruce todos estos semáforos que están en verde, ya no voy a poder hablar nada porque, bueno, uno no está para carreritas, pues. Aquí estoy. Pero ya se puede hablar, ya no vamos a seguir corriendo. Laureano, tienes ya un par de años fuera de Venezuela, pero sigues conectado a lo que ocurre en este país con tus editoriales, con el humor en serio. ¿Cómo se hace para no perder ese cable a tierra que sigues teniendo con el país a través del humor? Bueno, es que yo no me he ido, mi alma no se ha ido, mi alma sigue en los asuntos nuestros porque yo no sé vivir de otra manera. Entonces, mis noticias son las noticias de lo que sucede cada día. Por ejemplo, ayer estaba pensando que, cónchale, cada vez que uno ve las noticias, siempre es una tragedia a la que se le suma una mayor. Siempre hay un componente de maldad, de arbitrariedad, de abuso. Ahora mismo estaba viendo el tema de los venezolanos que están tratando de regresar a su país, que es lo más normal en una situación de incertidumbre, que la gente quiera regresar a su país. Y noto la animadversión que hay para la gente que trata de volver. Y eso me parece cruel y duro, porque la situación de la gente que ha emigrado es sumamente compleja, es muy difícil, es muy ruda. Y entonces eso me parece muy triste. Y después uno ve, sumándole a esto, los presos políticos, las persecuciones, el riesgo de los periodistas para informar, en fin, son muchas cosas juntas. Entonces, bueno, lo que yo hago primeramente es tener el alma y el corazón en sintonía con lo que está pasando en el país. Y después, desde mi modesta actividad, que es la escritura y la reflexión humorística, que eso esté presente allí, que eso esté como guía, como norte para mi vida. Ahora, Laureano, justamente con este tema del humor, la gente suele sacar esta frase cada vez que tenemos una miseria y nos burlamos de esa miseria. Por eso es que estamos como estamos. Sí. ¿Qué dice usted de esa frase? Esa es una frase muy común y es una frase que detrás de ella hay un debate incluso que motivó una novela de Humberto Eco que se llama El nombre de la rosa. Porque prácticamente el debate de esa novela de Humberto Eco es la discusión sobre la risa.
si la risa conduce a la tranquilidad, a la conformidad, a la pasividad, o si por el contrario la risa es un instrumento de rebelión de la gente frente a las arbitrariedades, ¿no? Yo he pensado mucho sobre ese tema porque es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia. He llegado a la conclusión de que el humor puede servir para ambas cosas. Fíjate, por ejemplo, pongo siempre el caso, dicen que la KGB tenía un departamento en la Unión Soviética, en la extinta Unión Soviética, cuya misión era hacer chistes contra el régimen para que esos chistes aliviaran la tensión política que había en la Unión Soviética y así la gente tuviese como una vengancita pequeña y que eso no le llevara a buscar venganzas más grandes en contra del régimen soviético, ¿no? Ahora, es una cosa muy curiosa porque el régimen permitía eso, pero no permitía la existencia de humoristas. Es decir, no había humor libre en la Unión Soviética. ¿Qué significa esto? Que cuando el humor se ocupa de los asuntos políticos, siempre se sale del control oficial y siempre es un instrumento crítico que molesta al poder y que además genera en el ciudadano un estado de conciencia y de inconformidad que lo hace proclive al cambio y al querer que las situaciones sean diferentes. Entonces, creo que nosotros en Venezuela tenemos un ejemplo de humor que ha sido inconformista, que ha sido crítico, que ha motivado que la gente también genere un estado de inconformidad con lo que le está pasando. Y ese por lo pronto el motivo de muchos de los que hacemos humor en Venezuela. Yo no hago humor para que la gente esté conforme y esté tranquila. Yo hago humor justamente para lo contrario, para que la gente esté intranquila y para que actúe sobre su destino cambiándolo. Usas las palabras conforme y tranquila. Muchos también dicen o hablan de una suerte de resignación en el pueblo venezolano. ¿Usted lo ve así o es una consecuencia justamente de esa crueldad a la que hacía referencia al comienzo de esta conversación? Es decir, el venezolano reacciona de esa forma a la crueldad del gobierno bajo el cual vive. Bueno, primeramente, ante todo, más usted serás tú. Okay. Tú. Mira, yo pienso que, es decir, a mí me da la impresión de que no somos tan conformes como a veces se nos quiere pintar. Es decir, lo que yo veo en la cotidianidad de nuestro país es protestas constantes en todos lados, en todos los lugares y por diversas razones. Y bueno, y la historia de estos 20 años han sido de protestas muy violentamente reprimidas. Lo que sí ha logrado, creo, el gobierno es generar, como suelen suceder los gobiernos de este tipo, un estado de miedo en la gente para que la gente no tema el protestar, tema el salir a la calle. Si la representación no es ninguna tontería, es muy fuerte, pero yo no creo que nosotros estemos conformes y que nosotros estemos tranquilos. Yo creo que nosotros estamos temerosos. Y ese miedo, por ejemplo, en el caso del humor, usted en este momento no se encuentra en el territorio, pero sigue haciendo humor desde lejos. Cuando estuvo acá, tuvo el problema con el editorial Querida Rocinés, hablando del caballo que volteó por un lado y no para el lado que quería Chávez. Sí. ¿Cómo es poder hacer humor cuando ese humor puede ser víctima de la judicialización? Es decir, aquí sigue habiendo humoristas, muchos de ellos muy valientes, pero en esa generación de humoristas, ¿cree usted que se ha entendido el país? Yo creo que, bueno, hay muy buenos y gracias a Dios esta es una buena generación de humoristas la que tiene en Venezuela en este momento. Mira, mi experiencia personal, yo me siento más libre escribiendo sin tener el miedo a una sanción, a una represión, a una cárcel. Cuando escribía en Caracas, mis artículos lo hacía con mucho más temor y sin duda con un componente de autocensura sobre muchos temas. Ojo, que lo sigo haciendo incluso desde fuera, porque hay temas que son muy complejos de tratar y además, bueno, yo tengo experiencia de humoristas que han perseguido a su familia por cosas que hacen fuera del país, persiguen a su familia dentro del país. O sea, la verdad que la actividad persecutoria de este gobierno es implacable, pero sin duda escribir desde la libertad te da un criterio mucho más amplio para tu trabajo.
En estos días usted recordaba el primer trabajo que hizo en La Rochera en 1987 y sale, por supuesto, la plantilla de las personas que lo acompañan y usted es el otro, el que Sí. iba a ser de El Tigre, Eduardo Fernández. Cuando pasamos por esa lista son personas o que ya no están viviendo, obviamente, porque ya se les pasó la edad, o personas que están retiradas. Le preguntaba justamente por esa generación, si siente que ha entendido el país como lo hacía en aquel momento la Radio Rochela, es decir, tenemos muy buenos humoristas, pero están entendiendo y están pudiendo representar lo que está viviendo Venezuela. Bueno, yo creo que dentro del humor hay muchas tendencias. Sin duda alguna, hay algunas tendencias que lo que buscan no es justamente el humor político. Es decir, no todo el mundo tiene por qué hacer humor político. A mí particularmente me interesa mucho el humor político, pero entiendo la diversidad de humores que hay. Entonces hay mucha gente dentro del país, bueno, que no, simplemente porque no le interesa ese humor, sino otro. A lo mejor le interesa el humor costumbrista, o a lo mejor le interesa el humor que está vinculado a sus historias personales, a lo que le sucede, etcétera. Yo no sé, yo creo que a todos nos está costando entender lo que pasa en el país. Si tú ves el drama de la oposición venezolana, es que en general pues no se ha entendido bien lo que está pasando en el país, y los humoristas no somos excepción de la regla. Uno de mis propósitos con el humor es tratar de entender el país. Y en eso llevo como 30 años y todavía siento que yo no lo he logrado. Y que bueno, y que es una tarea que quedará inconclusa. Pero el humor, por ejemplo, de los maestros como Callito, como Pepeto, como todos los sectores de los grandes humoristas que teníamos antes, tenían un país también distinto. Un país que con todas sus limitaciones tenía mayor libertad, donde la crítica, bueno, se podía hacer, donde el humor era un componente importante y el humor político se había ido desarrollando y estaba presente en los programas como la Radio Rochela. Creo que en este momento hay una tendencia a evadir, porque eso trae dificultades y trae problemas, y los hemos visto muchos humoristas con dificultades y con problemas. Cuando dice que ni siquiera la propia oposición ha entendido el país, y usted tiene 30 años tratando de entender el país, ¿cómo ve el liderazgo de hoy? ¿Ese liderazgo guiado por Guaidó y también por los miembros de su gobierno interino que hoy tienen que estar en el exilio por esa persecución? Son cerca de 30 dirigentes políticos que están viviendo fuera del entorno cercano de Guaidó porque no pudieron seguir acá por procesos judiciales. Sí, lo entiendo. Yo pienso que una de las autocríticas que yo hago es como la falta de sentido unitario. Creo que parte de la estrategia del régimen ha sido dividir a los sectores opositores siguiendo el viejo principio romano de divide et impera, divide y reinarás. La división, sin duda, a quien más favorece es al régimen cuando encuentra a sectores opositores que entre ellos se detestan incluso mucho más, a lo mejor, de lo que ellos mismos detestan al régimen. Entonces, siento que esa ha sido parte de la estrategia. Creo, además, a mí cuando se habla del presidente, cuando se habla de Guaidó, yo siento que una de las cosas que sucede es que la gente le atribuye críticas por cosas que supuestamente se esperaban que él hiciera. Y yo creo que la situación venezolana es tan compleja que antes de hacer una crítica yo me pongo en su lugar y me pregunto si yo en su lugar habría podido hacer algo diferente, algo distinto de lo que él efectivamente está haciendo, o algo más allá, o algo más atrevido, o algo. Y creo que es un poco la crítica que deberíamos hacer, es decir, la autocrítica que deberíamos hacer antes de criticar muchas acciones. Yo creo que vivimos en un tiempo de redes sociales donde la crítica está a flor de piel y es muy fácil criticar, a veces anónima y a veces incluso irresponsablemente. Yo creo que las críticas que uno hace deben tener también fundamento, sustento, comprensión de la situación, y creo que la situación nuestra no es nada fácil. Tú misma lo decías, buena parte de su entorno ni siquiera está con él en este momento y él mismo corriendo riesgo. Una de las personas justamente leyendo algunos de los mensajes decía,
¿Qué tan posible puede ser o qué consecuencias puede tener que muchos venezolanos estén poniendo sus esperanzas en alguien como Donald Trump? ¿Eso qué dice de nosotros, de nuestra política, que nuestra esperanza sea el presidente de otro país? Bueno, eso denota un poco lo mal que está la situación, sin duda alguna. Nuestra esperanza tiene que ser nuestra capacidad de acción, la que nosotros tenemos. Eso de estar esperando cosas de fuera, que vengan a hacernos como el trabajo que es nuestro deber y nuestra obligación hacer, a mí también me resulta incomprensible y sobre todo utópico. Entonces, yo creo que nosotros debemos evaluar los recursos, las acciones y las cosas que somos nosotros capaces de hacer para lograr lo que anhelamos desde hace tanto rato, que es cambiar la situación política del país. Que por cierto, cuando se pide esa ayuda o se ponen las esperanzas en personas como Donald Trump, se dice es que en Venezuela hay un régimen criminal, un estado narcotraficante y no se puede luchar democráticamente con un gobierno que tiene esas características. ¿Lo ve usted así? ¿Hemos perdido los venezolanos la capacidad de luchar contra el gobierno de Maduro por las características de esos que algunos ni siquiera llaman gobierno? Bueno, hemos perdido la posibilidad de luchar por la vía de las herramientas democráticas, efectivamente. ¿Cuáles son las herramientas democráticas? Las elecciones, el debate parlamentario, la alternabilidad en el poder, el respeto, la división de poderes. O sea, todas esas cosas nosotros las hemos perdido. Entonces, claro, ahora hay un debate, por ejemplo, acerca de participar en unas elecciones. Por supuesto, cómo participar en unas elecciones en las cuales la desconfianza en el sistema electoral es absoluta. Entonces, efectivamente, nosotros quizá hemos perdido herramientas democráticas para cambiar la situación política. Pero lo que nunca pierde un ciudadano son las herramientas cívicas de su descontento y de su inconformidad, y las herramientas cívicas de la protesta cívica y pacífica. Mira, yo siempre en estos momentos he estado recordando mucho el libro de un francés que escribió por ahí por cerca del 1600, un amigo de Montaigne, que era Etienne de la Boétie, que se llama De la servidumbre voluntaria o contra el uno. Un poco lo que dice ahí el señor Etienne de la Boétie es que llega un punto en el cual la no aceptación de la dominación se convierte en la rebelión absoluta. Es decir, cuando llegue un día en que no es que protestemos en un lugar o en otro, sino que cuando llegue un día en que toda nuestra vida entera nacional, en todos los lugares del país, sea una única y sola protesta, ese día el poder y la fuerza cívica del ciudadano logrará transformaciones. Justo al comienzo de la conversación hablábamos de la palabra conformidad y de esas protestas. En Venezuela, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hubo 4.000 protestas en lo que va de año, lo que denota 25 manifestaciones diarias. Pero, a pesar de que el venezolano protesta, termina siempre cargando el botellón de agua, porque igualito no le pusieron el agua, o yendo a caminar para comprar la leña, para poder prender el fogón y cocinar. Es decir, se adapta porque se tienen que adaptar. Esos términos, resignación, conformismo, ¿cómo luchan o cómo lidian con la palabra esperanza de que esto, bueno, pueda pasar a mejor? Bueno, yo creo que nosotros estamos viviendo un momento crítico porque, digamos, hay un sector político que está acorralado y no le queda de otra que permanecer ejerciendo el poder de la misma manera en la que lo ha hecho, arbitrariamente, sin respeto a normas, y hay un sector opositor que no se pone de acuerdo en los instrumentos para salir de esta situación. Y además de esto está el ciudadano. Yo creo que los ciudadanos somos los dueños del poder. Y, o sea, volviendo a este señor francés, yo digo que no es... O sea, efectivamente hay mucha conflictividad social y muchas protestas. Por eso yo no digo que la sociedad venezolana se haya conformado
ni que esté aceptando lo que le está pasando. Lo que yo siento que necesitamos es como que todo eso se transforme en un movimiento orgánico de dimensiones nacionales y de dimensiones contundentes. Es decir, la desobediencia total y absoluta a un régimen que ya no puede ser el régimen político del país. ¿Y cómo se entiende esa desobediencia? ¿Por qué? Porque hemos perdido las vías democráticas. Las elecciones para muchos a este fin de año no son una opción. Entonces, si no lo tenemos así, si algunos también ponen sus esperanzas en algo que es democrático como un golpe de Estado, ¿qué camino queda? ¿Cómo se come esta desobediencia de la que muchos hablan? Mira, es muy difícil de comer porque requiere una entereza espiritual muy grande. Mahatma Gandhi con esa desobediencia logró la independencia de la India. Claro, me dirán, el ejemplo es malo porque el gobierno inglés en la India tenía moral y al tener moral, cuando empezaron a ver que mataban miles de indios, ellos se sintieron inmorales y eso logró que Gandhi lograra su cometido. Nosotros no tenemos esa suerte porque a nuestro sistema no le importa cuánta gente tenga que morir en una manifestación. Entonces eso es una desventaja. Y es un movimiento, el de la desobediencia civil contundente y masiva, que tiene que abarcar a todo el país y a todos los estratos de la sociedad. Y eso también es muy, muy difícil de lograr ponerse de acuerdo todo el mundo. Yo pienso que incluso algún día eso puede suceder por accidente. Es decir, el día en que todas estas miles de protestas que se sucedan coincidan todas el mismo día y a la misma hora, es decir, el día en que todo el país se enfurezca simultáneamente, ese día, sin duda alguna, pueden haber cambios. Por cierto que cuando hablamos también de este tema político, surge siempre no solo el tema de culpar justamente a la oposición de los errores que se han cometido y no ver al gobierno como el gran malo de la película, pero Venezuela parece haberse quedado sin referentes. La generación anterior a la que nos está gobernando interinamente tuvo referentes, tuvo expresidentes. Nosotros en este momento no tenemos ni un expresidente vivo. ¿Cómo quedaron nuestros referentes para una generación que está teniendo el gobierno interino, que son de muchachos de 37 años? Bueno, yo creo que nosotros tenemos referentes en nuestra historia y tenemos que volver a ellos. En nuestra historia reciente, democrática, y también en nuestra historia republicana. O sea, nosotros somos el país de gente como Juan Germán Rocio, o de gente como Andrés Bello, o de gente, bueno, no sé, como poetas, artistas, pintores. Nosotros tenemos muchos valores a los que atender. Entonces, nosotros creo que debemos encontrarnos con esos referentes de la venezolanidad honesta, decente, inteligente, trabajadora, que nos da esperanza. Una de las razones que yo tengo para la esperanza es que, a pesar de todas las adversidades que estamos teniendo, Venezuela es un país de gente increíblemente inteligente, extraordinaria y mayormente decente y buena. Y sé que esa es la materia para la construcción del país que va a venir. La Venezuela se ve reflejada en el discurso opositor o se descontó. Yo pienso que hay mucha desconfianza por el discurso opositor en Venezuela y creo que esa desconfianza ha sido motivada y promovida y dirigida y orquestada hábilmente desde el poder. Y bueno, y por supuesto con la contribución voluntaria de todos los sectores opositores que han permitido que eso suceda. Yo creo que las muestras de los países que han pasado de dictaduras a democracia, como el caso chileno, por ejemplo, si tocamos un caso, ha sido con el acuerdo unánime, con todas las limitaciones y dificultades de quienes adversan al régimen. Y esa es, sin duda alguna, una condición indispensable para que en Venezuela suceda cambio. Ahora, hablamos de ese cambio y hay todavía gente, como le decía antes... Voy a ir moviendo porque no se preocupe. Tengo que ir a una cita. Con las perolas de agua, desesperada porque esto ocurre allá. Y también hay gente como usted afuera con la esperanza de volver. ¿Qué mensaje se puede enviar a esas dos Venezuelas? La Venezuela que no vive acá y la Venezuela que sigue afuera trabajando,
con algunas necesidades también, con otras comodidades, pero con la esperanza puesta en volver, o por lo menos si no vuelven, que va a ser un país. Mira, yo pienso que hay dificultades en todos los sectores. Siento que, por ejemplo, hay una Venezuela que está afuera que la está pasando muy, muy mal, muy difícil. No solamente nuestros paisanos en la frontera o en Colombia o en el resto de América Latina, también en Europa, en Estados Unidos. Hay gente que se ha visto atrapada además por esto del COVID-19 y ha sido una situación muy compleja. Creo que además la gente que está en el país también, en todos lados hay como distinciones. Hay quien puede ir a una de estas tiendas ¿cómo se llaman? Los bodegones, a comprar cosas a precios internacionales, incluso más caros de lo que se consigue fuera del país. Y hay gente que no puede comer. Entonces, creo que todos estamos en problemas. Y creo además que nadie se puede salvar solo. Es decir, porque tú puedes ir a un bodegón a comprar, eso no te hace que tú no estés en riesgo, aunque no lo parezca. Y el que estés fuera del país también te ubica en riesgo, porque el estar fuera del país es una contrariedad no deseada por la gente. Es una cosa a la que te han obligado. Y sabes, cosa dura para un venezolano, estar obligado a estar lejos de su patria por razones políticas y económicas en un país donde no terminas de hacerte, de adaptarte, de sentirte a gusto. Entonces, bueno, todas esas son como dificultades que se suman. Yo sé que ya tenemos que despedirnos porque vas caminando, pero un mensaje final también a la dirigencia opositora y en específico a Juan Guaidó. Bueno, mira, yo no tengo como mucho que aconsejar porque yo sé que esto no es un escenario fácil el que está viviendo Venezuela. Quizá mi único consejo a los sectores opositores es unidad, respeto entre ellos, diálogo entre los sectores que están adversando este sistema político imperante en Venezuela para lograr fuerza, porque la desunión y la división ha sido un elemento que ha logrado que nosotros seamos débiles. Y para fortalecernos debemos estar juntos y debemos estar unidos. Laureano, 1.000.000 de gracias por habernos acompañado caminando en el semáforo. En una parte hablamos y estabas manejabas y necesitábamos que te estacionaras, pero te agradecemos muchísimo haber hecho este esfuerzo. Muchas gracias, un gran abrazo para todos y se les quiere muchísimo. Hasta luego, 1.000.000 de gracias. Laureano Márquez nos acompañaba desde España, es politólogo, es humorista y, como lo dice él mismo, el dueño de un montón de estudios inconclusos como teología y filosofía. Muchísimas gracias, ya son las 8:39 de la mañana en Caracas.